amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:03, La Máquina de Pensar, aquí en Radio Uruguay, con Gonzalo Gervás en la puesta a punto, manipulando los controles de la máquina, y con Carolina de Cuadro ahí también, contenta no tanto porque empató Uruguay-Argentina, casi gana Uruguay 2-1, pero ¿qué vamos a hacer? Gente, quiero decirles que estuvimos en el Todos Somos Raros, quería hablarles, pero en realidad Todos Somos Raros ocurrió el jueves pasado, así que no lo voy a comentar. Vamos a darle ya mismo, estuvo espectacular el Todos Somos Raros, fue el fin del año en el auditorio y fue muchísima gente. Quiero agradecer a todos los que fueron y sobre todo a todos aquellos que participaron. Pero vamos a hablar ahora de una novela. Qué ganas de no verte nunca más, Mercedes Rosende. Ese es el título y la autora. ¿Cómo la va Rosende? ¿La bien? ¿Cómo andas, Silva? Gracias por la invitación. No se lo tome personal. Qué ganas de no verte nunca más es el título y Mercedes Rosende es la autora, que entre otras cosas escribió el anterior libro, se llama El miserere de los cocodrilos, que fue traducido allá en Alemania al alemán y que ganó el premio, a ver si lo digo bien, Literaturpreis edición 2019, otorgado por Litprom de Frankfurt, que es ahí el Muy centro, bien, ¿no? El Litprom, que tiene que ver con dentro de los libros traducidos, ¿no? Es una organización que traduce, da premios, da como estímulos a los escritores del tercer mundo, especialmente de África y Latinoamérica. Sí. Y aparte porque a los alemanes porque hablan alemán, que no es una lengua que se hable tanto, digamos, les interesa la traducción para su propio desarrollo por literario. Supuesto, claro, invierten mucho en traducción. Invierten para comunicarse con el resto del mundo, que a diferencia del castellano, del inglés, quizás no haya tanto interés en estar en esa, digamos... Tienen una industria de la traducción muy importante, porque claro, si no lo hacen ellos, no se lo hace nadie. Exacto, claro. Por eso tienen ferias, tienen premios a los mejores libros traducidos, en fin, para fomentar todo ese aspecto de la literatura que en general, por ejemplo, aquí en Uruguay no se le da mucha bolilla. Bueno, hace poco estuvimos hablando en el Centro Cultural de España, hubo una jornada precisamente hasta qué punto las editoriales de uruguayas le dan bolilla o no a las traducciones, a todo ese trabajo que siempre implica poner en línea o comunicar distintas lenguas. En este caso, Qué ganas de no verte nunca más, tiene que ver con el anterior, con el miserere, ¿no? Ya es una trilogía. Empieza con Mujer Equivocada, sigue con El miserere de los cocodrilos y termina por ahora con Qué ganas de no verte nunca más. Se leen las tres independientemente. Sí. Quiero decirlo porque me dio mucho trabajo. No, pero aparte esta está construida, esta novela, de tal forma que no tenés que haber leído la anterior, porque precisamente la narración, la historia, lo que pasa, el problema, digamos, el delito, todos los delitos que ocurren ya están contados acá, ¿no? Claro, están contados, vamos a poner desde cero como para que cualquiera lo entienda. Entonces, este es el tercer libro en el que el personaje protagónico es el de Úrsula, la que empieza en Mujer Equivocada y sigue hasta esta. Y aparecen, a veces los personajes salen, otras veces entran, aparece un personaje nuevo, creo, que es el de Jack, el de la detective Jack, algún otro personaje se va, y bueno, y así. Pero como está, en el digamos, el centro por un lado es Úrsula, ¿no? Aquel que empezó en Mujer Equivocada, que tiene que habla con su padre muerto, y que tiene una hermana que se llama Luz y que siempre tiene, digamos, con esa pica, esa una relación de hermanas. Esa relación de hermanas, sí, son como, se reflejan una a la otra, pero invertidas, ¿no? Las dos, ¿no? Se ven lo contrario. Bueno, sí, Úrsula sigue acá. En realidad esto nace así. Yo tenía un final que era Germán que abandonaba $7 millones o de euros, no se sabe muy bien, y un auto en la última cuadra o en la penúltima
última cuadra de la calle San José, llegando a Ciudadela, en ese lugar que de noche se transforma en Calcuta. Él lo dejaba ahí abandonado y presa de un ataque de pánico se iba a su casa en el Palacio Salvo, ahí muy cerquita, y se acostaba a dormir, se pichicateaba, tomaba unas pastillas y se tiraba a dormir. Y en este libro se despierta y dice: dejé $7 millones abandonados en ese lugar lleno de homeless y de gente que pasa ahí la noche y todo lo demás. Esa era la primera escena que yo tenía en la cabeza. Y tenía un final que lo puedo decir porque no es el final, que era Úrsula escapándose de un shopping center a través del túnel del abuso que hicieron los Tupamaros. Entonces, el shopping de Punta Carretas y el abuso es la famosa fuga de los Tupamaros que en el récord Guinness está como la más grande de todos los tiempos, ¿no? 111 se escaparon. Exacto, estuvo un tiempo, después hubo sí, creo que duró 2 años nada más, porque después hubo una fuga mayor, creo que sigue siendo la mayor de presos políticos, pero de presos comunes después hubo una fuga en alguna parte, como decirte Turquía, que fueron más. Pero bueno, tenía los dos extremos y tenía que construir una trama. ¿Cómo llegaba yo de un hombre que sale desesperado a ver si todavía están los $7 millones en el auto que dejó abandonado, que ni siquiera se acuerda si lo cerró, y una mujer escapándose de algo por el túnel de los Tupamaros? Entonces ahí empecé a armar la trama. Pasan muchas cosas. No, y hay una personaje que yo en su momento cuando hablamos del miserere de los cocodrilos, que a vos te había como fascinado, te había impresionado, e incluso dijiste, bueno, va a tener una larga vida, que es Leonilda, ¿no? La comisaria, ¿no? Sí, la comisaria. Es que después me di cuenta también que un poco sin quererlo yo había hecho como una especie de anti-Úrsula en Leonilda. Capaz que me lo dijo alguien, porque es una mujer que está aferrada a un montón de valores. Es una policía, pero no es una policía corrupta como normalmente hay en las novelas latinoamericanas, sino que es exactamente lo contrario. Es una policía muy íntegra que todavía cree en la justicia cree, como te decía, que tiene todos esos valores todavía integrados. Entonces, ese personaje me gustó. Pero aparte es algo, digamos, diferente, digamos, porque es una policía que tiene todos digamos, esos valores, que incluso choca con autoridades que a veces son corruptas, pero aparte ella tiene un montón de vida mística, espiritista, esotérica. Es que ella viene de Artigas. O sea, no le falta nada. Tiene como 800 ritos o pensamientos mágicos. Bueno, es que viste que ese secretismo de los creyentes en esas cuestiones místicas es bastante así. Ella además viene de Artigas, entonces en Artigas supuestamente los sincretismos religiosos, místicos, sensibles, todo eso se transforman en una especie de bola, ¿no? Y ella tiene, yo qué sé, una virgen de satanudos, un montón de pirámides, debe tener al Gauchito Gil, qué sé yo. Claro, tiene todo. Y además consulta los horóscopos y sabe cómo le va a ir ese día de acuerdo a cómo cuadró Saturno o alguna de esas cosas. Pero a la vez también es una mujer inteligente, que una cosa, viste, que no obsta a la otra. No, muy pragmática, o sea, realmente, digamos, constreñida al deber, digamos, un sabueso. Es un sabueso. Dedicada a eso, es una típica capricorniana, según su propia definición, que se esfuerza en hacer el camino más difícil de la mejor manera posible. Bueno, Leonilda Lima también está en esta novela. Está obviamente Úrsula López, porque hay que decir que también digamos, se parte, digamos, de ese hombre que tiene esos 7 millones, o tiene un montón de millones de dólares, Germán, pero porque él, en la novela anterior también se menciona acá claramente, cuando ocurrió el robo, estuvo a punto de ser asesinado. O sea, la idea es que le iban a asesinar. Digamos, lo salva Úrsula. Y el hombre queda muy nervioso, ¿no? Él en realidad ya está deprimido, pero cuento un poco lo anterior. Ellos en esta novela están con el dinero
que le robaron a los ladrones, que le robaron a los que robaron un blindado. O sea, ellos son los que le robaron a los ladrones, le robaron el botín. Y bueno, y acá se encuentran con que tienen $7 millones u 8, ya no me acuerdo, pero también que tienen un montón de gente atrás, porque evidentemente y gente esa muy plata, peligrosa, ¿no? gente Porque muy peligrosa. Cuando decimos gente peligrosa, no, eso había quedado bien claro en el Miserere. Aquí esta novela, yo te decía, fluye muy bien, fluye impresionante, tiene el mismo ritmo siempre. No hay en ningún momento ningún tipo de relleno, por decir algo, o de bajada, digamos, de tensión, sino que toda tiene el mismo nivel y realmente cada cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y a la vez, por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que vos cambiás de narrador muy fácilmente, con mucha naturalidad, y vas viendo, ¿no? Entonces, incluso el narrador no sabe exactamente qué está pasando, o hay partes de la historia que no sabe exactamente, no podría explicar cómo está ocurriendo esto, pero bueno. El narrador, yo intenté que las 3 novelas fueran en ese sentido diferentes. La primera la cuenta Úrsula en primera persona, la segunda tiene un narrador que es un narrador un poco divertido, que cuenta las cosas, a veces sabe, a veces no sabe, que es como un personaje de alguna manera sin serlo, sin entrar jamás en la trama. Y en la tercera yo decía, ¿qué puedo hacer para que el narrador no sea el mismo? Y tomé ese mismo narrador en algunos capítulos y en otros capítulos directamente los propios personajes van contando la historia. Entonces me gustó ese mix de ir cambiando la voz de Leonilda, la voz de Úrsula, la voz de Germán, la voz de Antinucci y también la voz de aquel narrador que es un poco metido y que dice, ¿qué estará pensando en este momento Úrsula? No lo sabemos. Exacto. O a veces se dan unas casualidades, se puede dar una casualidad, o a veces también sería muy largo de contar, y ahí está de nuevo el tema de el ritmo para continuar siempre en la acción. Aquí hay como fluye mucho, por eso te digo, porque me parece que ya está todo, toda la historia ya arranca en media res, ¿no? En medio del asunto. Exactamente. ¿No? Arranca en medio del asunto porque ya ocurrió, es como si viéramos, no sé, perros de la calle, digamos, ¿no? O sea, ocurrió el robo. El robo ya ocurrió. Entonces vemos las repercusiones y obviamente como las repercusiones son tan fuertes, se está hablando de lo que pasó hace muy poquito, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil para el lector saber que esos personajes ya se están moviendo todos a través de eso, ¿no? En realidad esto es la consecuencia de lo que pasó. Exactamente, es la consecuencia de lo que pasó al principio y entonces ahí empiezan a desarrollarse cosas nuevas, ¿no? Es decir, el robo ya pasó, están las consecuencias del robo y bueno, y ahora lo que sucede es que hay un montón de gente muy peligrosa, como vos decías, que están atrás de Úrsula y atrás de Germán. Entonces Úrsula tiene que hacer algo. Exacto. Y de alguna manera que ya lo verán, Úrsula termina escapando de sus perseguidores a través del túnel de los Tupamaros. Pero tampoco termina ahí la cosa. No termina ahí. Y aparte otro detalle es que toda el sistema, digamos, de corrupción entre lo que es, por un lado, un abogado, lo que puede ser un inspector de policía, lo que puede haber una serie de, digamos, de tramas mafiosas, ¿no? Porque, digamos, la novela tampoco renuncia nunca al realismo, digamos, se transcurre mucho en Montevideo y constantemente se están dando calles, lugares, todo, ¿no? Una y otra vez. Es que traté que fuera en ese sentido lo más realista posible. Me imaginé cuando hay una parte del cementerio buceo, digo, Mercedes habrá ido a este cementerio buceo a describir esa no sé qué. Te juro que fui, sí. Pero es más, hay varias escenas que se ambientan en el Palacio Salvo. Y tuve que ir al Palacio Salvo porque ha cambiado mucho últimamente el hall, sobre por dentro, todo, que yo recordaba, se ha modernizado un poco, creo que para peor, pero bueno. Y después hay los pisos, qué sé yo, no sé, el 5, el 6, el 7, que son unos laberintos impresionantes. Y me puse a recorrerlo porque yo tenía que saber
cómo era eso. Incluso entré a 2 o 3 apartamentos que me dejaron entrar y eso. Pero tengo que revisar mucho todo eso. Tengo que revisar constantemente los edificios que describo, porque además Montevideo está cambiando mucho. El edificio de Úrsula, por ejemplo, donde vive Úrsula, que es acá en Sarandí y 33, y 33, que cuando yo lo empecé a describir era una ruina, ahora es un palacio, pero yo todavía me tengo que quedar en la ruina que fue, porque no puedo tampoco cambiarlo. Pero el proceso de gentrificación ha ido contra mi literatura. Bueno, va cambiando, pero lo que yo quería decir también es que tampoco hay que explicar mucho todas las tramas, porque digo, todo está funcionando en la novela, de pique ya, ¿no? O sea, vos como autora tampoco te pones a decir que fulanito está vinculado con el inspector de policía, en fin, no es necesario. Cosa que en el Miserere también se explicaba un poco, había unas ciertas explicaciones o ciertas conexiones, ¿no? Aquí se da todo por hecho ya, y por lo tanto eso hace que sea muy fluido, ¿no? O sea, digamos, estamos siempre en la acción. Es más, me pareció como que era muy visual, muy casi de una película. O sea, yo me lo imaginaba como una película. No fue a propósito, pero posiblemente sí. Y lo que decís... Digo, perdón, comparado con el Miserere, que yo no quiero decir que sea... Es distinto el Miserere, y tiene como una faceta como más literaria, si se quiere, ¿no? O sea, esto que yo digo de verlo como una película, no, el Miserere en algunos momentos no, porque había cosas muy internas, muy complejas de los monólogo personajes. Interior. Exacto, había cosas, unas otras complejidades. Aquí hay luz, cámara, acción. Está todo en acción, todo está en movimiento. Todo es acción. Fue un poco también la idea. Traté en lo posible de que los 3 libros fueran bien diferentes, y en ese sentido trabajé mucho la diferencia, ¿no? Yo creo que el Miserere era, por ejemplo, muy descriptivo. Había mucho monólogo interior, había también mucha literatura en el sentido de que yo trataba de ensayar cosas que nunca había hecho, ¿no? Y acá me parece que me metí en la trama, me metí en la acción, traté de hacer la mejor literatura que yo puedo hacer, pero también centrada en la trama, ¿no? En la fluidez de la trama. Porque lo que yo te decía, por ejemplo, la complejidad de Úrsula, que es un personaje muy complejo, digo, entre otras cosas tiene dos cosas. Uno, por un lado, está anclada en el pasado, ve a su padre, habla con su padre que está muerto, ¿no? 2, es una mujer que, si bien alguien puede decir que está muy frustrada, en fin, tiene la capacidad de que puede matar sin que se le mueva una pestaña, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? O sea, ha matado. Y por otro lado es una buena persona. Tiene sus luces y sus sombras. Lo que quiero decir que toda esa complejidad estaba en el Miserere de los cocodrilos, y era lo que daba, digamos, pie a esa dimensión literaria y interior. En este caso, como está ya todo dado, lo que hace ella es actuar como actuaba en la otra, ¿no? O sea, porque hay una coherencia, digamos. Ella actúa igual, pero ya no hay que explicar, ¿no? Ella habla con el padre, no sé qué, ella misma está cambiando. Y además también... Ella misma está cambiando por estos $7 millones, porque se metió en una cosa rarísima. Claro, ella ahora tiene $7 millones, pero además desde el punto de vista literario, creo que esta novela funciona más en aquella vieja premisa que dice, no lo digas, muéstralo. Ah, claro, ¿no? claro, sí, me da la impresión de que yo estuve imbuida todo el tiempo mientras escribía en eso de no decirlo, mostrarlo. Claro. Mostrarlo con acciones. Muy bien, de acción estamos hablando aquí con Mercedes Rosende sobre su última novela, Qué ganas de no verte nunca más, que está editado por Planeta. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Mercedes Rosende sobre su última novela, Qué ganas de no verte nunca más. Es una novela que continúa, digamos, la línea policial que hace mucho tiempo ya inauguró Mercedes en la literatura uruguaya, y que tiene que ver, bueno, con porque incluso la primera novela también era policial. También era policial, La muerte tendrá tus ojos, que sale el año que viene, creo. Ah, va a salir, ¿no? Sí, qué sale bueno. También en Planeta. Qué bien eso, que la reediten. Qué bien. Se ha convertido
convertido en La muerte tendrá tus ojos en una especie de lectura de culto entre jóvenes, ¿sabes? Sí, circula muchísimo en Mercado Libre. Sí, me gustó pero mucho, bueno, va a salir de vuelta, por es suerte. densa, esa es densa, tiene una densidad importante. Y está muy vinculada de alguna forma a este universo. Un momento en aquel universo, digamos, en aquella, hay una persona que tiene, una mujer en concreto, en la bolsa sale ahí sale con una cabeza y no sabe dónde tirarla, ¿no? Ahí en Villa Biarritz, ¿no? Sale en un edificio y va caminando, ¿no? Creo que era por ahí, por Punta Carretas. Sí, me acuerdo. Bueno, podría haber sido Úrsula esa podría perfectamente, haber sido digamos, ¿no? Pero, o sea, hay un vínculo. Vos sabés que yo nunca pensé en escribir ni policial ni novela negra. A mí nunca se me pasó por la cabeza eso. No, o sea, jamás es deliberado. Porque los libros de cuentos que había sacado antes no eran policiales, ¿no? No, se pero tenían demasiado algo, blues, ¿no? Tenían algo dark también, pero no eran policiales. Pero yo no sé por qué salieron novela negra. Incluso, bueno, por supuesto ahora esta última sí lo hice, pero la primera y la segunda yo quise escribir sobre Úrsula López y sus aventuras. Mi idea siempre fue escribir aventuras. Claro. Pero no reflexiono qué es novela negra. Claro, después me di cuenta y esta última ya es y siempre son, digamos, mujeres con grandes complejidades, ¿no? En el caso de Úrsula, pero acá se suman otras, bueno, Leonilda, esta comisaria que ya hablamos, está Luz, y después está Jack, la detective Jack. Que es la hija del famoso detective Jack, ¿no? Claro, el primero que me lo dice, mirá, en tantas entrevistas es el primero claro, que el detective Jack, yo cuando lo vi dije, Pero es un guiño a los uruguayos, obvio. y nadie se da cuenta. Era famosísimo el detective Jack. Del detective Jack. Que yo después descubrí una vez que el detective Jack trabajaba de portero. Era una mujer. No, trabajaba de portero en la OCE, una cosa así, ¿no? En su vida normal, digamos, ¿no? Trabajaba en la OCE, pero después era el detective Jack durante décadas, ¿no? Los 70, sí. Es la primera vez que alguien me comenta algo. Yo dije, se olvidaron del detective Jack. Bueno, esta es la hija. Entonces tiene el karma de que cada uno que toca timbre en la oficina de Jack se cree que se va a encontrar con un hombre y se encuentra con una mujer, ¿no? Porque es Jacqueline ella. Ella es Jacqueline, sí. El padre siguiendo la herencia le puso Jacqueline. Claro, es la tercera generación de detectives. Exacto, Jack. La tercera, por el otro era el abuelo, tenés razón. Sí, porque es verdad. El detective Jack que nosotros conocimos ya era el hijo del detective Jack. Me había contado mi madre, mi abuela, no me acuerdo. Entonces, impresionante el detective Claro, Jack. entonces ella suele seguir maridos infieles y cosas así. Claro, pero acá se ve involucrada en otra cosa. Claro, es lo que ocurría siempre. Y también aquí no hay, si se quiere, en el Miserere de los cocodrilos había momentos espectaculares, digamos, para lo que es Uruguay, ¿no? Para lo que sería el centro de la ciudad vieja, ahora, que es ese robo casi con una bazuca, ¿no? Tirando un bazucazo a un camión de estos de caudales. Un misil en realidad era un misil, sí, porque además tuve que investigar sobre misiles. Bueno, aquí también ella investiga sobre el tema, ¿no? de la pólvora, y de cómo queda la piel y toda esa historia. Ella tiene que sacarse las manchas. Hay una cosa que cuando vos disparás, sobre todo más los revólveres que las pistolas, hay algo que se propaga, que es la nube gris o negra de pólvora que se adhiere a las manos, a los brazos, a la cara. Entonces, hay un capítulo en que ella está buscando cómo resolver el tema de sus manchas de pólvora, porque ella piensa que si alguien le hace la prueba de la parafina, la famosa prueba de la parafina, van a descubrir que ella es la que disparó contra el roto. Pero bueno, entonces ahí empieza a entrar en páginas como por ejemplo asesinos.org asesinos.org, sí. Para ver cómo sacársela y lo resuelve, ¿no? Resuelve el tema. Mercedes, y en todo este trayecto vos has ido escribiendo todas estas novelas y como yo comentaba, fueron publicadas y fueron traducidas en Alemania y ahora van a ser traducidas, me decías, en Inglaterra, digamos, en el mercado anglosajón. Todo eso, a la hora de escribir, ¿cómo te ha afectado, te ha influenciado, te ha modificado en algo? Porque, por ejemplo, en este libro, al final hay una nota periodística que los otros no había, digamos, ¿no? Hay una explicación. No es tanto, no es una explicación, sino que es una información periodística para demostrar que lo que se cuenta en la novela
no es ficción, o sea, las partes más increíbles de la novela son verdad. ¿no? Verdad. Y sí. eso, claro, los uruguayos pueden saberlo, pero los argentinos no lo saben, los chilenos no lo saben, los ingleses seguro que no lo saben. Seguro que no lo saben. Una cosa que me dio el hecho de saber que mis textos estaban siendo traducidos es la firmeza de no renunciar a lo uruguayo, ¿no? Me planté cada vez más fuerte en lo de no renunciar a nuestros paisajes y a la ciudad, a lo que yo conozco bien, ¿no? Incluso hasta a la jerga nuestra. Después los traductores se arreglarán. Claro. Pero me parece que también es un sello que yo lo quiero conservar, el sello de uruguaya. No quiero ser una escritora internacional que con libros ambientados en algún lugar en el espacio. Quiero que me identifiquen con Montevideo. Es como una opción, claro. ¿no? Y después me encontré con que yo estaba utilizando un dato histórico, que era el túnel de los Tupamaros, el túnel del abuso, y un día hablando con alguno de mis hijos le dije sí, porque en lo que estoy escribiendo Úrsula se escapa por el mismo túnel que se escaparon los Tupamaros, y no me acuerdo cuál era de mis hijos, me miró y me dijo, ¿se escaparon? ¿De dónde? O sea, que no conocían la historia. Entonces yo dije, bueno, mis hijos o no la conocen o la conocen mal la historia. Y si son uruguayos, y si son están uruguayos, aquí, no la conocen ellos. Imagínate si ahora me están traduciendo como te decía, en Reino Unido. En Reino Unido seguro que no van a tener la menor idea de lo que fue el abuso, no saben lo que son los Tupamaros, no saben absolutamente nada. Entonces fue ahí que se me ocurrió hacer una especie, como vos decís, de columna periodística, una pequeña crónica sobre lo que fue el abuso. Que también me tuve que poner a leer sobre el abuso, claro, ¿no? Sobre la operación El Abuso, cuántos eran, si eran 111, si eran 109, como dicen otros, hay un montón de versiones. Tuve que hablar con varios tupamaros, preguntarles cómo era el túnel por dentro. Yo no sabía si el túnel era húmedo, seco, claro. Si era pedregoso. Después, por ejemplo, estuve viendo croquis que primero baja, primero es en pendiente, después es horizontal y después vuelve a subir. Tiene 45 metros. Me convertí como una especie de experta en el túnel, y uno me decía, ya sabes más que yo, porque yo ya no me acuerdo de nada. Claro. Pero ahí también aparece la figura de Pepe Mujica, ¿no? Que esa sí es internacionalmente quizás de las pocas cosas que a nivel internacional se conoce de Uruguay también, ¿no? De los claro, lo que pasa es que digo que por ese túnel se escaparon 111 tupamaros, entre ellos el famoso Pepe Mujica, que después fue presidente del Uruguay, y creo que también nombró a Fernández Huidobro, que después fue ministro. Claro. No, me refiero pensando, digamos, en lo que le da más realismo, digamos, ¿no? Porque si ocurrió y si vos conocés a uno de los que se escapó, viste, para el lector, ¿no? Yo supongo que los lectores que no conocen nada se van a sorprender al final. Dicen, esto no es inventado, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y también quiero rescatar otra cosa. Es un episodio prácticamente olvidado de nuestra historia y del que no hay ningún testimonio en el centro comercial. En el shopping Punta Carretas podría haber una placa mínimamente, decir, a partir de aquí se escapó tal cosa, y no lo hay, ¿no? Pero además es un episodio que, más allá de tus ideas políticas, es un episodio bizarro, raro en la historia. 111 presos políticos escapan por un túnel que fue construido de adentro hacia afuera. Y no pongo ningún juicio de valor en esto, simplemente digo que es un episodio como para resaltar. Yo llevaría turistas a ese lugar. No, y yo siempre lo dije también, de que, por ejemplo, cuando Hollywood hizo La Gran Evasión en los años 60, el Gran Escape, ahí puso que iban a escaparse como 200 y al final se escapan 60, porque al guionista los guionistas no se atrevieron a decir que se iban a escapar más de 100, ¿no? Se escapan 60, que es de Tim McQueen, en fin, al fin los agarran a todos. Me acuerdo perfecto esa película. Y eso lo comentábamos mucho con un amigo nuestro que era Fucho Musitelli, que también estaba como obsesionado con eso. Él tenía su propia teoría en torno al abuso, porque decía que era inverosímil, es de tan increíble, es cinematográfico, además, más allá de que si tuvieron complicidades o no tuvieron complicidades, de cualquier manera construir ese túnel era una obra de ingeniería. Había un ingeniero, pero era dificilísimo de construir, no tenían herramientas prácticamente. O sea, es un episodio que deberíamos recordar por lo menos, y me parece también que sería
estaría bueno que aunque sea fuera del centro comercial hubiera una placa, claro, ¿no? claro. Pero no, está totalmente olvidado y hoy recorres el centro comercial y la historia fue completamente borrada. Totalmente borrada, y vos rescatás por lo menos estas palabras de Mujica, que dice: esto era un monumento a lo gris, al dolor, y hoy tiene una apariencia de festividad, son las mismas piedras, pero tienen otra pintura. Está hablando del shopping Punta Carreta, Sí, ¿no? O sea, son las mismas piedras, pero tienen otra pintura. Lo saqué además de uno, está en YouTube, él está recorriendo, él lo está recorriendo y dice eso, y me gustaron las palabras. Impresionante. Claro, me gustaron mucho, y además me gustaron mucho para cerrar la idea de que de cómo ha cambiado, ¿no? Todo, claro, ya claro. No sos mi Margarita. Ya no sos mi Margarita. De todas formas, también aquí, un poco para ir terminando, hay Úrsula está cambiando a un ritmo acelerado su personalidad, ¿no? No le pasa lo mismo a Germán, por ejemplo, que es el otro, y hasta con sus hermanas, en fin, empieza a modificarse. Por más que yo diga que durante toda la novela hay acción, y realmente hay pura acción, están constantemente ocurriendo cosas, por dentro de Úrsula también pasan cosas, ¿no? O sea, se reflejan a nivel interior, ¿no? Sus problemas van de alguna forma resolviéndose. Y se van resolviendo, ella en un momento dice que es muy importante tener dinero. Pero se pregunta, ¿y todo esto fue por el dinero? Claro, algo así, ¿no? Claro. Porque en el fondo, ella lo que persigue no es el dinero, es salir de aquella vida gris que tenía. Exacto. Entonces ahí es que vos ves que ella no está tratando de ganarle a Antinucci para tener $7 millones. Ella lo que quiere es salir de su vida gris, y no con dinero, con aventura. Que es la primera escena del primer libro, la trilogía, que es Mujer Equivocada, donde ella está una noche más, ¿no? Comiendo papas fritas, comiendo pizza frente a la televisión, pero suena el teléfono, ¿no? Lo atiende. Y le preguntan por Úrsula López, y lo atiende, y le dicen que tenemos secuestrado a su marido, y dice: venga a tal lado. Y ella dice: bueno, voy a ir. Y cuelga y dice: pero yo no tengo marido. Claro, porque ella quiere otra vida. Es un teléfono equivocado. Igual voy a ir, dice, y ahí va, ¿no? Y ahí comienza ese peripecia. Claro, porque Úrsula siempre lo que está buscando en realidad es tener otra vida. Perfecto. Que es de última lo que está buscando Mercedes Rosende cuando escribe estas historias de aventura donde pasan muchas cosas, ¿no? De acuerdo, Pablo ¿no? Silva. De acuerdo. Uno escribe para tener otras vidas. Exactamente. Bueno, Mercedes, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Quedó presentada. Gracias. Qué ganas de no verte nunca más. Está en Planeta, está en todas las librerías, y felicitaciones. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy bien, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, muy bien, acá estamos. ¿Cómo andás vos? Muy bien, Ricardo Ruiz anunció que iba a abrir el portal de noticias en un millón. Este portal que abrimos periódicamente como para contar novedades, analizar un poco, divertirnos también con alguna noticia un poco más liviana de los temas pesados que tratamos a veces, y curiosear en estos mundos de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Sí, y también anunciaste que ibas a hablar de las películas de terror recomendadas por grandes directores. Sí, tenemos para terminar una lista de directores que han recomendado películas de terror, incluso yo ya tengo un par anotadas que no conocía. Pero vamos a arrancar, si querés, haciéndonos una pregunta que yo me hice mucho tiempo, es de por qué una saga como Star Wars nunca había tenido series de televisión con actores reales, ¿no? Siendo que en los 80 y los 90 otras space operas como Star Trek, Babylon 5 o Galáctica fueron un verdadero éxito, tanto de crítica como de público. Es algo que realmente nunca me pude explicar. Hubo 2 series como Rebels y Clone Wars, pero fueron series animadas. Y este resurgir de Star Wars en el cine viene con ciertos vaivenes, ¿no? Algunas películas como Rogue One han tenido muy buenas críticas, pero la trilogía nueva viene a los bandazos, no es muy querida por los fans, y bueno, hay que esperar cómo termina. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? A que se acaba de estrenar la primera serie con actores reales después de tanto tiempo de Star Wars, y me estoy refiriendo a The Mandalorian, o El Mandaloriano, como es el título en castellano. Es esto una todavía serie... no ha llegado acá, esto lo ha estrenado el canal Disney Plus en Estados Unidos. Perfecto. Y bueno, si uno busca en internet ya están los capítulos, obviamente,
como debe ser para una saga tan popular. ¿De qué se trata esta serie? Bien, tenemos un personaje, el Mandaloriano, una especie de cazadores que aparecían en la saga original, pero muy poco, y esta película está ambientada en esa época, entre lo que fue el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, claro. Y nos va a contar las aventuras de este personaje, que interpreta a Pedro Pascal, pero bajo una máscara, ¿no? Bajo un uniforme, mejor dicho, del cazador, de soldado, este tipo de uniformes tan clásicos de esta saga. En el elenco está, aparte de este mencionado actor, bueno, un elenco bastante importante, Nick Nolte, Werner Herzog, el director que actúa acá, y Carl Weathers, el actor que reconocíamos de Apollo Creed. De Apollo Creed, sí, de Rocky. De Apollo Creed. Y esta se aleja un poco de las películas actuales y es una serie que homenajea permanentemente y de forma completa tanto a la saga vieja como a la trilogía de Sergio Leone y el Spaghetti Western. Está ambientado en desiertos, en bares, en cantinas, que son los lugares donde va a transcurrir la acción. Y en la primera en la primera película había toda una escena famosísima de la cantina ahí, exacto, ¿no? Que era precisamente, digamos, del Spaghetti Western, ¿no? O sea, una cantina re espesa, re pesada, ¿no? Quizás después Hombres de Negro pudo haber hacer algo parecido también en un momento. Claro, acá aparentemente se vuelve a eso y bueno, me daría la sensación de que Disney, ahora que ha aplazado un poco el plan que tenía programados de películas de Star Wars a una por año, lo cual por ahí es un poco excesivo, creo que puede apostar a series con otros formatos, explorar otras cosas y bueno, esto aparentemente recién ha empezado, se han visto 2 episodios, pero la crítica habla muy bien. También dejan sentado que no se mueve mucho en lugares comunes, como tampoco es arriesgar demasiado, pero es volver un poco a las raíces y sobre eso construir una historia que por lo menos está dando buenos resultados y bueno, la recomendamos de aquí, aunque todavía no la hayamos visto, pero para los fans de esta saga seguramente es un producto imperdible. Es una buena novedad, digamos, es una novedad interesante, porque, digamos, no ha sido muy parejo todo lo que se ha hecho en torno a Star Wars, pero igual la gente la sigue. No, y aparte es uno de los platos fuertes de Disney para competir con Netflix, tema que ya hemos tocado alguna vez, ¿no? Claro. Empieza la guerra. Exacto. Bueno, pasemos a otra cosa. En alguna columna, creo que en el año 2017, cuando La Máquina de Pensar se le dedicó una semana a Lovecraft, opiné un poco ahí del cine, de las adaptaciones, y hablábamos de que faltaban películas, y faltaba una gran película que realmente adaptara la obra de Lovecraft. Ahora tenemos una nueva, no creo que pase a ser la gran película de Lovecraft, pero está generando cierta expectativa. Está protagonizada por Nicolas Cage, fue presentada en el Festival de Sitges y se trata de El color que cayó del cielo, basada en uno de los relatos más clásicos y emblemáticos de Lovecraft. Esto ha sido dirigido por Richard Stanley, el director de una película que fue muy famosa en el año 90, precisamente Hardware, una cinta de ciencia ficción. Después Stanley se retiró un poco, hizo algunas cosas de serie B, pero no estuvo muy vigente, por eso llamó la atención de que fuera él elegido como director. Pero cuando uno piensa en Nicolas Cage en la actualidad, que está haciendo cintas de acción totalmente desbordadas, y este director que no venía trabajando, uno puede pensar que estamos ante un fracaso. Realmente la crítica del público ha sido muy buena de la película, lo cual a mí me ha llamado la atención. No sé si llegará a estrenarse acá, o la veremos directamente en alguna plataforma. Es una adaptación moderna del relato, pero los comentarios que pude ver de gente que me da confianza en sus críticas hablan de que es muy fiel a la esencia del relato, habla muy bien de la destrucción familiar, eso que implica muchas veces un relato de Lovecraft. Contamos brevemente la historia, es una especie de meteorito que cae en una granja y bueno, esto provocará un montón de situaciones extrañas. Veremos monstruos Lovecraftianos, veremos colores extraños, así que vamos a tenerla anotada para cuando esté y ver qué tal se comporta y si hace rinde homenaje al maestro de Providence. Porque Nick Nolte yo pensaba que ya se había retirado realmente, porque estaba... No, Nicolas Cage, Nicolas Cage. Nicolas Cage, dije Nick Nolte, me equivoqué, pero no, es Nicolas Cage. Porque mencionaste Nick Nolte, sí. No, Nick Nolte estaba en la de Star Wars. Perfecto. Nicolas Cage, que está teniendo una segunda vida en producciones de serie B, como Mandy, que le está yendo mejor en ese apartado, y bueno, vuelve a una interpretación de ese estilo acá, pero han hablado muy bien de la película cuando parecía todo de que íbamos a hacer un fracaso, pero aparentemente no es tan así. Dale.
Bueno, así que otra recomendación. Otra recomendación. Bueno, El color que cayó del cielo también es un relato de los más arquetípicos, más célebres de Lovecraft y que sigue funcionando. Es muy accesible, se puede leer en internet, digo, para aquellos que no la conocen, y es un cuento largo, digamos, ¿no? Sí, es una historia interesante para que lean y se acerquen a la obra de este autor. Bueno, ahora vamos a pasar, si querés, a nombrar algunos directores que han elegido en un artículo que publicó la publicación de Wire en inglés. Tiran nombres y estos directores muy famosos eligen su película de terror favorita o destacan una por encima del resto, ¿no? Siempre sabemos que uno tiene más de una cosa favorita, pero nombran alguna. La particularidad de estos directores que, aparte de ser muy conocidos y haber hecho grandes películas, son todos muy cinéfilos, conocen mucho de la cultura cinematográfica y son grandes consumidores de cine. Y bueno, los títulos que ellos nombran, algunos han pasado por esta columna, algunos no, pero es buen momento por ahí para recordarlos y recomendarlos a los oyentes que no los conocen. Por ejemplo, Robert Eggers es el director de la película La Bruja, una película de folk horror de hace 2 años que ha sido muy exitosa, muy interesante. Ha elegido Nosferatu de 1992, la cinta de Murnau, en blanco y negro, porque también tenemos versiones restauradas en color, que realmente fue un clásico y yo coincido que es una gran película. Gran película, sí. Alemana, ¿no? Sí, creo del expresionismo alemana, sí, es gran película, funciona muy bien. De hecho, Francis Ford Coppola, que cuando hizo Drácula, vio todas las de Drácula, dijo que para él era la mejor. Sí, y que se le cambió el aspecto del vampiro porque esta película tuvo un conflicto legal con la viuda de Bram Stoker, porque bueno, es una adaptación, digamos, no oficial de Drácula. Sí, ¿no? fue trucha, o sea, la trucha, levantaron sin pagarle, ella fue a juicio, lo ganó y de hecho se eliminaron todas las copias menos una y por eso sobrevivió esa película. Por suerte. Por suerte, se descubrió que era y que ha generado una versión nueva también, creo que de Herzog. De Herzog, Klaus Kinski y Bruno Ganz, sí. Sí. Y Isabella Gianni, muy buena esa película, también está bien. Sí, muy buena, tal cual coincide. Bueno, después tenemos a Guillermo del Toro, un habitual del cine fantástico, el cine de terror, que eligió una película que realmente no conocía y todavía no vi, hoy la estuve buscando, está en internet, se puede ver. Es una película de 1960, franco-italiana, el director es George Franju, y se llama Los ojos sin cara. Es una película en la que un cirujano plástico está obsesionado con hacerle un trasplante de rostro a su hija, que sufrió un grave accidente, y bueno, para eso buscará otras señoritas en la cual poder extraerle... Sí. No, pero yo la vi, pero es francesa esa película. Sí. Esa es francesa. La vi como una producción francesa-italiana. No, pero es francesa y la vi hace muy poquito y funciona muy bien y aparte Pedro Almodóvar en La piel que habito, bueno, hace toda la película en torno a eso, ¿no? O sea, es un gran homenaje a esta película que está muy bien. Así que decir que está recomendable. Sí. Sí, porque se mete en el tema de, para la época, ¿no? Del trasplante de caras. Es algo muy fuerte para el espectador, ¿no? Cuando Del Toro habla muy bien del contraste que hace entre lo horroroso de los procesos y la belleza de algunas imágenes, ¿no? Claro. Ese contraste que tiene la película, dice. Sí, pero es francesa 100%, tiene todos los tiempos, esa cosa francesa impresionante. Sí. Bien. Sigamos, tenemos a Martin Scorsese, que eligió la versión de 1961 que adaptó un relato que ya trajimos a esta columna, estoy hablando de Otra vuelta de tuerca, en una versión que se llama The Innocents, y en castellano se conoce como Posesión satánica, dirigida por Jack Clayton, y bueno, es una versión, yo recuerdo haberlo visto hace unos años, muy muy interesante el relato, muy fiel, y con muy buena fotografía sobre todo, y muy bien manejado el suspenso, debe ser una de las mejores versiones que hay de este cuento. ¿Y quién actúa, perdón? No recuerdo los actores. No recuerdo, la dirección es Jack Clayton, pero no recuerdo quiénes eran los actores, bueno, no los conozco tanto de esa época. Es de 1961. Bueno. Está, una recomendación de Scorsese. De Scorsese, sí, bueno. Después tenemos a Ari Aster, ¿te acordás, Pablo Ari Aster, el que trajimos cuando hablamos de Midsommar y Hereditary? Hereditary, bueno, trae una película que me recomendaste vos, que todavía no vi. No sé si es de terror, pero él está recomendando como su película de terror favorita, Clímax de Gaspar Noé. Sí, está en internet y está en Netflix. Conozco la sinopsis, pero ¿es de terror?
Bueno, no es de terror, pero incluso la que hizo, la que planteó Del Toro tampoco es de terror. Son esas Claro, películas como extrañas, ¿no? O sea, que claro, son, claro, sí, sí, me explico, son películas extrañas, ¿no? No son sí, la sí, típica de terror para asustar, ¿no? claro, Pero es pero para tienen esos momentos o momentos de incomodidad o de... exacto, exacto, para generar Claro, momentos de comodidad. En el caso de Clímax, es una película que, digamos, el argumento se lo puedo resumir en 5 minutos o 3 minutos, que es simplemente una compañía de ballet, digamos, juntan a bailarines para hacer un espectáculo, entonces hacen un ensayo en un castillo, están ensayando, y salió muy bien el ensayo, bailan música moderna y bueno, entonces van a aflojar y van a comer unas pizzas y tomar algo y bailar un poco. Y nada, comen y toman algo y de repente alguien empieza a sentirse mal y es porque en la bebida, que era una sangría, ¿no? ujú, Alguien puso ácido lisérgico. Entonces todos se dan cuenta que todos están teniendo un viaje de LSD sin todos a la saberlo. vez, claro. Todos a la vez. Y lo brillante de Gaspar Noé es que si en una película norteamericana, Gaspar Noé es un argentino, Sí, sí, franco-argentino, ¿no? En una película norteamericana nos mostrarían, bueno, la distorsión, ¿no? Lo que está viendo cada uno. En esta nos muestran lo de afuera. O sea, nosotros somos espectadores y vemos a ellos y tenemos que imaginar el viaje interior que están teniendo. claro, no se visualizan las alucinaciones. Exacto, y es tremendo, es que tiene una fuerza muy grande eso. Sí, sí, aparte de Gaspar Noé, un director polémico, siempre sus películas generan este tipo de reacciones y Bueno, comentarios. esta está muy bien, en un momento es fuerte, es una película fuerte, pero no es tan terrible. Me dijeron que la anterior, Irresistible, es tremenda, que que la quiero ver, ¿no? Pero Sí, Irresistible sí, sí es muy, muy conocida también. Ujú, ujú. Bueno, Así que bueno, después tenemos Jordan Peele, el ajá, director de Huyen, ujú, este comediante que también le hemos traído esta columna. Eligió Misery como película de terror, mira. Misery basada en la novela de Stephen King, bueno, Ujú. con Kathy Bates, que ganó el Oscar, con James Caan, dirigida por Rob Reiner, bueno, una película ya clásica también. Pero aquellos que Y no la bueno, le ha vieron, gustado, hay que sí, recomendarla, porque para aquellos que no la vieron, esa película tampoco diría yo que es de terror, pero es un mecanismo de relojería, funciona como un reloj. bueno, él, mira, justo estaba leyendo textual las palabras de él, y dice que es una película donde la actuación, el guión y el diálogo son donde reside el miedo, dice. Ah, mirá, O sea, mirá. está hablando, destacando el guión, ¿no? Que es un poco Ujú, lo que ujú. mencionás vos Sí, 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 como sí. la base para el éxito de esta película. Una Gran, gran película de suspenso y también sustentada por los actores. Es sí. prácticamente una obra de teatro la película. Exacto, exacto. Una obra de teatro y un gran libro de Stephen King y una gran adaptación con Jane Caan y Kathy Bates, ¿no? Ujú, Así es. ujú. Después tenemos a Luca Guadagnino, este director joven que se ha conocido por hacer este año una remake de Suspiria de Dario Argento. Ah, que me dijeron que Y está bien, ¿eh? Esa, sí, sí. sí, yo no la vi, me dijeron que Ujú, estaba muy bien ujú, y eligió bastante entendible con el cine que le gusta a él, a La Mosca de David Cronenberg, que también en algún momento hemos traído en la semana de Cronenberg. Una gran película para mí, una gran remake de un cine clásico con un muy buen Jeff Goldblum interpretando a este Impresionante, científico que se impresionante. teletransporta a una máquina y se le mete una mosca y se le mezcla su ADN y se va volviendo una mosca humana. Ajá. Y bueno, acompañado de que en ese momento era su esposa en la vida real, ¿no? Gina Davis. Ah, mirá, Gina Davis también, no sabía eso. Sí, la vi no hace tanto, vi esa película, porque siempre me gustó, y vi el original, ¿no? La de los años Sí, sí, 50 y las dos funcionan, es impresionante, las funciona dos. muy bien y Ujú. es una de esas películas donde los efectos, que en este momento son todos físicos, están en función de la película y la actuación del actor, los pases de humor negro que tiene, también funciona muy, realmente es una gran película de Cronenberg, todo este Ujú. cine de Cronenberg de terror de los 80, 90, realmente es muy, muy recomendable, ha marcado a muchos, ¿no? Sí, sí, estamos hablando ahí, digamos, el terror, pero en este caso, expresando, ilustrando cuestiones interiores complejas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Sí, tema que siempre manejó Ujú, Cronenberg, ¿no? ujú, De los órganos, la degradación del cuerpo, las vísceras, ujú. temas de muchas de sus producciones, Sí, sí, sí. Videodrome, Scanners, Es- bueno, todo se basa Sí, sí, en todo. esto, esa época de Cronenberg. Ujú, sí, 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 sí. Y aparte, en este caso, el tema de cómo la parte animal va invadiendo la parte humana que está en el original también. Nos queda un minuto. Un minuto, te tiro dos más. Sam Raimi, el director de Ujú, la trilogía de Spider-Man y de toda la
la saga de Posesión Diabólica. Bueno, eligió un clásico, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Quizás una de las películas más mejores si consideramos el presupuesto que tuvo, y que no era nada, y que generó todo este cine de zombies actuales y pasado, ¿no? Fue otro clásico insuperable. Sí. Creó el fenómeno zombie. Creó un género. Sí. Y finalizamos con Christopher Nolan, este gran director también de toda la trilogía de Batman y, bueno, un montón de películas. El Origen, sobre todo. El Origen hizo Christopher Nolan. El Origen, sí, grandes películas. Dunkerque también. Eligió uno de los clásicos que para mí junta el terror y la ciencia ficción, que es de Ridley Scott de 1978, creo, Alien, el octavo pasajero, claro, que realmente es un clásico insuperable. Insuperable, Alien, el octavo pasajero, con Sigourney Weaver. No, es muy buena película. Para aquellos que no la vieron, es importante verla porque realmente Ridley Scott en 3 años metió esa, creo que es del 79 o algo así. Blade Runner. Y en el 82 metió Blade Runner, así, con eso se tendría que haber retirado ya. Sí. Hizo 2 genialidades impresionantes. Muy bien, Ricardo, gracias. Bueno, todos títulos recomendados para que nuestros amigos tengan para entretenerse el fin de semana buscándola. No, eso está bien, porque de repente hay alguien que no lo vio, o por ejemplo la francesa que mencionamos. ¿Cómo era? Me pasó 2 o 3 de estas que no las había visto. El título de la francesa que dijo del Toro, ¿cómo se llamaba? Los ojos sin cara. Los ojos sin cara, eso. Los ojos sin cara. Altamente recomendable. Ricardo, te mando un abrazo. Nos vemos la próxima, Paul. Muy bien, amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a estar recibiendo a Verónica Cordeiro, curadora del libro Procesual 2019, y a la fotógrafa Andrea Sellanes, que tiene que ver con la muestra Obrar la Espera, que va en el Museo Zorrilla, todo esto, el libro y la muestra, que va en el Museo Zorrilla hasta el 23 de noviembre. Y luego vamos a estar con Martín Barea Matos, que va a estar el jueves 21 en Ducón, Durazno y Convención, haciendo una conferencia, una performance poético-musical. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.